noches para todos los oyentes, una cordial bienvenida. Les saludamos de parte del Instituto Bíblico Pastoral Latinoamericano, que trae para todos nosotros una escuela bíblica para todos. Vamos a continuar estudiando esta noche el libro del Deuteronomio y queremos antes saludar a todos los egresados, a los graduados, a todas las personas que se conectan en este momento y quienes van para sus casas probablemente conectados. Bienvenidos, bienvenidas. Vamos a seguir estudiando la palabra del Señor e iluminando nuestra vida y nuestra realidad y nuestra construcción de vida personal y comunitaria a la luz de la palabra de Dios. Y bueno, tenemos el honor de tener en esta noche nuevamente al profesor Miguel Camelo, quien nos ha estado llevando de la mano por estas páginas del libro del Deuteronomio. Profesor Miguel, buenas noches, bienvenido. Elizabeth, buenas noches. Un saludo a todos nuestros oyentes de nuestro programa. A todas las personas interesadas en leer y escuchar la palabra de Dios. Estamos volviendo a presentar y a completar el capítulo 4 del libro del Deuteronomio, hoy en los versículos 32 al 40. Sí, muy bien, así es. Entonces, para quienes están ahí en sus casitas y que ya tienen su texto bíblico en su mano y quienes van en transporte, vamos a leer a favor de ellos. Seguimos con la siguiente sección. Recordemos que este capítulo 4 tiene muchísimas partes. Las hemos venido viendo a través de las unidades literarias que ellas mismas nos han ido indicando dónde empieza, dónde termina, dónde empieza, dónde termina. Y entonces en esta oportunidad recordemos que el nombre del capítulo 4, el nombre de las temáticas que se han venido abordando es cómo se han dado las demandas del ayer y del hoy. La obediencia a Yahvé, sinónimo de vida. Ese es el tema que nos ha convocado en el capítulo 4 y entonces vamos a mirar esta sección de los versículos 32 al 40. Me permito dar lectura, vamos a leer todos en las diferentes traducciones que tengamos. Entonces, esta traducción que tengo aquí en la mano dice de la siguiente manera. Hay un título en esta traducción que dice Un solo Dios. Y dice de la siguiente manera: pregunta a los tiempos pasados que te han precedido desde el día en que Dios creó al hombre sobre la tierra. Desde uno a otro extremo del cielo, ¿se ha visto jamás cosa tan grande o se ha oído cosa semejante? ¿Hay pueblo que haya oído la voz de su Dios hablar en medio del fuego, como lo has oído tú y quede todavía con vida? ¿Ha habido un Dios que haya ido a buscar una nación en medio de otra a fuerza de tantas pruebas, milagros y prodigios, de violencia con mano fuerte y brazo poderoso en medio de tremendas hazañas como las hizo el Señor vuestro Dios por vosotros en Egipto, como todos habéis visto? Te ha hecho ver todo esto para que sepas que el Señor es el verdadero Dios y que no hay otro. Desde el cielo te habló para enseñarte, y sobre la tierra te ha hecho ver su gran fuego, y de en medio del fuego has oído sus palabras. Porque amó a tus padres, eligió a tu descendencia después de ellos, te sacó de Egipto con su asistencia y su poder, expulsó delante de ti pueblos más numerosos y más fuertes que tú, para hacerte entrar en su tierra y dártela en propiedad como hoy lo ves. Reconócelo y medítalo en tu corazón. El Señor es Dios allá arriba en los cielos y aquí abajo en la tierra. Es Él y no hay otro. Guarda sus leyes y mandamientos que yo te prescribo hoy, para que seas feliz tú y tus hijos después de ti, y vivas largos años en la tierra que te da tu Dios. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, bienvenidos entonces a este encuentro ya semanal ante la palabra del Señor en el libro del Deuteronomio. Entonces, como decía la profesora Elisa, hoy vamos a abordar lo que llamaríamos como la sección número 5, sección E, de los versículos 32 al 40. Y más o menos tratamos de visualizar como 3 secciones, una parte introductoria que corresponde al versículo 32, una segunda sección que podíamos ubicar del versículo 33 al 36 y una tercera de los versículos 37 al 40. Bueno,
Entonces vamos a empezar a caminar, a desarrollar este contenido que tiene una gran continuidad sobre los aspectos que ya habíamos visto en el programa anterior, ¿no? Donde visualizábamos muchos elementos significativos, ¿cierto?, sobre la obediencia exclusiva a Dios y a su palabra, ¿no? El primer aspecto que habíamos mencionado. Bueno, entonces ubicándonos ya en el versículo 32, retomamos los contenidos que tiene y trae una pregunta retórica, ¿no? Una primera pregunta retórica, donde dice: ¿ha sucedido jamás cosa tan grande como esta? O sea, ¿ha oído algo semejante? Está comparando las experiencias de otros pueblos y del pueblo de Israel, ¿no?, frente a la acción de Dios. Entonces este desarrollo empieza a decir, como a manera de pregunta, ¿no?, a los tiempos antiguos que le han precedido, ¿no?, desde el día en que empieza y menciona la creación, ¿cierto?, la creación del hombre y la creación de toda la tierra y todas las cosas que forman el orbe creado. Y viene la pregunta, ¿cierto?, en un comparativo: ¿ha sucedido algo tan grande? O se ha escuchado. Mire que el verbo ver y el verbo escuchar son fundamentales para identificar la fe en Israel. Entonces, un primer aspecto que va preparando y disponiendo el contenido de los siguientes versículos. Pero entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí ya estamos devolviéndonos prácticamente a lo que experimentaron los creyentes de Israel en el Génesis, ¿no? Las cosas fundamentales de la creación. Dios creó, que creó todo: la tierra, los extremos, los cielos, el agua, todas las cosas que se describían en el Génesis. Y por último, al hombre y a la mujer, ¿cierto? Y esa experiencia es única, es singular, es particular, es única y exclusivamente para el pueblo de Israel. Entonces mire, aquí está empezando a fomentar la identidad de quién es Dios y de quién es Israel. Identidad de quién es Dios y quién es Israel. Es interesante que esta sección, de hecho el autor le dice a esa generación que tiene al frente: pregunta a los tiempos pasados. Pero esa pregunta, como decía el profesor Miguel, es una pregunta retórica. ¿Qué significa una pregunta retórica? Porque una pregunta retórica es algo que interpela, la entendemos como hay una interpelación, no le está pidiendo al pueblo que le responda porque es obvia la respuesta. Está interpelando al pueblo, que el pueblo pueda hacer memoria hacia atrás y que hasta él mismo se pregunte, ¿no? O sea, ¿realmente ha habido otro Dios? Y es interesante mencionar lo siguiente, profesor Miguel, hablando un poco de la metafísica. Tú estabas hablando de la identidad de ese Dios, porque es que en las culturas alrededor de Israel pues no estaba el concepto de creación. Recordemos que en Mesopotamia, en Egipto, en Canaán, ahí había otra manera de entender cómo el todo había sido creado, y era a partir de la lucha de los dioses, entre las tinieblas y la luz, como una lucha de dioses, y había salido todo lo que existe. Pero aquí se empieza a dar en ese proceso de comprensión, en ese proceso de revelación del pueblo, a un Dios creador. Un Dios que se empieza a ver la diferencia entre el creador y la criatura. Y yo creo que con esta pregunta, pues claro, de fondo habrá muchas más cosas, pero es la primera pregunta que el pueblo ni siquiera tiene que responder porque se está interpelando, el autor los está interpelando. O sea, la pregunta es, mira hacia atrás, ¿no? O sea, Dios creó todo lo que existe. Desde un extremo hasta el cielo, no se ha visto algo semejante. Sí, indudablemente, Elizabeth, la función de la pregunta retórica es reforzar, ¿cierto?, lo que ya se sabe. De alguna manera, no necesita respuesta, sino que es como un asentimiento de una realidad que ya se conoce, ya se ha aceptado, pero que tiene también, pues lógico, una finalidad o una intención
porque de alguna manera, como ya lo mencionabas, en las distintas divinidades presentes en otros pueblos no tenían semejanza o similitud a los procesos individuales de cada pueblo, de cada nación. Sí tenía algunas semejanzas en la Mesopotamia, ¿no? Pero trae una adaptación, digamos, muy singular, muy particular, propia para la realidad de Israel. Entonces aquí lo que estaba buscando es de buscar o encontrar o reconocer la motivación por la cual hay que ser obedientes a Dios, ¿cierto? Y vuelve entonces a retomar el primer aspecto que habíamos mencionado en los capítulos anteriores, la importancia de la ley. Porque la ley, y estaba evocando por allá el segundo mandamiento de la ley de Dios, ¿cierto? Reconocer lo que manda Dios a través de su palabra. Entonces es muy particular esa experiencia, esa singularidad, tanto de reconocer quién es Dios, el Dios de Israel, y quién es el pueblo, y cómo se tiene que comportar, cómo tiene que escuchar y obedecer a partir de estos verbos que estábamos mencionando, que era el ver y el oír, la experiencia, digamos, reveladora de Israel para que reconozcan quién es Yahvé. Sí, recordamos, tú nos hablas desde la perspectiva del segundo mandamiento. Recordemos que no hay otro Dios como Él. Creo que la finalidad también de esta unidad literaria es estar recalcando todo el tiempo que solamente hay un Dios, o sea, que no hay otro Dios como Él, mejor, que no hay otro Dios como Él, y que justamente porque no hay otro Dios como Él, entonces hay que obedecer, ¿no? Obedecer a la palabra de Dios. Sí, sin duda. Entonces vamos a entrarnos a los versículos 33 al 36, que también encuentra dos preguntas retóricas que vienen en consecuencia a esto. Y con la primera empieza a desarrollar este reconocimiento o a esta algo singular. Dice, ¿hay algún pueblo que haya oído, miren la importancia de este verbo, que haya oído que la voz de Dios hablándole de en medio del fuego? Recuerda que en las clases anteriores, en los programas anteriores habíamos hablado de la importancia del fuego, ¿no? Que Dios ha hablado en medio del fuego, como la has oído tú, mire, muy singular, y que hayas seguido viviendo. Mira ahí la particularidad. Entonces viene a comparar este pueblo, el pueblo de Israel, con otros pueblos, ¿cierto? Y ninguno u otros no han tenido esa misma experiencia singular, importantísima, que es escuchar la voz del Dios, del mismo Dios, hablándole desde el fuego. Mire la importancia. Entonces está evocando el monte del Sinaí, ¿cierto? En el proceso de revelación y de las 10 palabras. Y dice el texto que así Dios le ha hablado en medio del pueblo, como lo has oído tú. Mire que lo personaliza, y además esto es singular, que le pasa, esto es una realidad de que la caratofanía, la revelación poderosa de Dios, era tan grande y tan difícil que una persona estaba en peligro de morir. De hecho, nadie quería poder acercarse a Dios. ¿Por qué? Porque podía correr el riesgo de morir. Solamente Jacob es uno de los que narra en la historia del Antiguo Testamento que luchó contra Dios y al otro día pudo sobrevivir, y fue y se abrazó con su hermano, ¿no? Una cosa muy particular. Bueno, muy interesante la cuestión de la palabra, porque es el medio por el cual Dios se revela a su pueblo, no es a través de la palabra. Yahvé tiene derecho a hablar, Yahvé tiene derecho a ser escuchado, porque no hay otro Dios como Él, que es lo que decía la pregunta retórica anterior. Entonces aquí me parece que en esta pregunta es lo que se le está diciendo, ¿no? Has oído la voz de tu Dios hablar.
tú la has oído y tú habías quedado con vida. Entonces es la palabra, volvemos a recalcar, porque tú nos enseñabas en programas anteriores que las demás naciones siempre querían ver efigies, querían ver con qué representar a Dios, pero desde los programas anteriores nos has insistido en que aquí no hay que ver, o sea, Dios no es un Dios para ver, Dios es un Dios para escuchar, y no solamente para escuchar, sino para obedecer. Aunque sí hace un énfasis que al reconocer la creación y lo creado, el creyente puede ver en las obras de la creación a el creador. Bueno, y pasemos a la siguiente pregunta, que viene conectada en el versículo 34, bastante larga. Dice, ¿ha intentado jamás venir un Dios? Mire, va a comparar al Dios de Israel con otros dioses. ¿Ha intentado jamás venir un Dios a escoger para sí un pueblo? Mire, está comparando los pueblos de en medio de otro a fuerza de pruebas, de señales, de portentos, de la guerra incluso, con mano fuerte y brazo tenso, una metáfora, ¿cierto? Y con grandes terrores, como es todo esto ha hecho con vosotros Yahvé, vuestro Dios, ¿no? Y ubica la experiencia en Egipto, ante vuestros propios ojos. Mira, vuelve y aparece, ¿sí? Entonces fíjense que sí privilegia Dios mismo al pueblo de Israel, porque no solamente le ha hablado, le ha dado una legislación, unas leyes, ¿cierto? Sino que la experiencia ha sido tan grande, tan fuerte, que él enumera pruebas, señales, portentos, la experiencia de derrotar a otros pueblos. ¿Por qué? Porque al estar en compañía de Dios, Dios actúa de manera fuerte, ¿no? Entonces pone la metáfora de su brazo extendido, que es la actuación, la acción de Dios para cambiar las cosas, ¿cierto? Y todo eso lo ha hecho de una manera muy singular, ¿no? Para el pueblo de Israel desde la experiencia de Egipto, ¿no? Y mire la importancia y la función de que lo han visto. Bueno, es interesante porque ahorita estaba diciendo Dios no es un Dios para ver, y claro, Dios no es un Dios para ver, pero ¿cuál es ahora, ver qué? O sea, es distinto a las demás naciones, porque las demás naciones quieren ver a una efigie, pero acá Dios no quiere que vean a una efigie ni que a él se le represente nada. Cuando se invita a ver, se invita a ver distinto, porque no se invita a buscar y a ver a una representación de la divinidad, sino a descubrir, si se quiere, el actuar de esa divinidad a través de la creación. Pero sí se hace una diferencia muy grande, porque una cosa es el creador y otra cosa es la criatura. O sea, tú puedes ver a Dios a través de las obras, pero no porque las obras sean Dios. Pero también acá, en lo que tú nos estás diciendo, es otro ver. Pero ¿cuál ver? Es mira todo lo que Dios ha hecho por ustedes, ¿no? Como y evoca pues todas esas, como tú nos decías aquí en esta tercera pregunta, que es bastante larga. Miren los milagros, miren los prodigios, miren la violencia. O sea, no miren, o sea, no quieran ver a una representación del Dios. Miren su actuar, miren su obra, miren, y ahí van a poder ver que pues finalmente el amor y la misericordia de Dios es ver de otra manera, ¿no? Yo creería que la síntesis de toda esta argumentación es descubrir en la historia el actuar de Dios, ¿cierto? Y quienes han sido destinatarios de esta intervención divina, pues han tenido que asumir o vivir experiencias de prueba, señales, y entonces ahí está evocando Egipto, ¿cierto? Portentos, las intervenciones directas de Dios e incluso la guerra, ¿cierto? Pero todo eso es parte de esa experiencia histórica de Israel, que es muy particular, porque es que Dios actúa y Israel descubre en su propia realidad, en su propia historia, quién es Dios, ¿no? No es en el mito, no es por allá en cosas extrañas, sino que en la experiencia, en la vivencia histórica
de lo que le ha pasado como pueblo, donde descubren el actuar y la acción de Dios. Bueno, antes de cerrar entonces voy a comentar dos cositas del versículo 35 y 36 que hacen parte de esta segunda sección, donde dice que te ha sido concedido, que mira el verbo importante, ver. Todo esto, ¿no? Todo esto, para que sepas que Yahvé es en verdad Dios y que no hay otro igual fuera de él. Recuerda que había pues todo ese panteón de otras divinidades, pero es el descubrimiento. Y en la versículo 36, desde lo alto del cielo te hizo oír, mire, vuelve este verbo importantísimo, oír, que su voz retoma con lo que inició en el versículo 33, para instruirle, y sobre la tierra te hizo ver el gran fuego, y en medio de ese fuego oír sus palabras. Aquí volvemos a enganchar las Elet Haddebarim, estas las palabras importantes para el pueblo. Entonces aquí estamos retomando la totalidad de los elementos que el pueblo tiene que descubrir para darse cuenta quién es Dios y quiénes son ellos como pueblo. Bien, qué interesante. Pues vayamos a una pausa, pero vayamos pensando en esto. Antes de ir a la pausa, ya en estos segunditos últimos, Yahvé ha hablado. No hay nadie, no hay nada ni nadie. Entonces, a partir de lo que tú nos acabas de decir, no hay nada ni nadie que se deba interponer entre la palabra de Yahvé, la palabra divina de Yahvé y la obediencia del pueblo. Hay una relacionalidad. Yahvé invita al ser humano a descubrirlo en la historia, su actuar en la historia tiene una finalidad para que el pueblo sea también distinto a los demás pueblos. Hay una singularidad de Dios, singularidad del pueblo. Entonces, con estas ideas que se retomarán en la segunda parte, vámonos por un cafecito. Muy bien, volvamos entonces a esta segunda parte del programa para seguir estudiando el libro del Deuteronomio. Estamos en los versículos 32 al 40. Para quienes están entrando en sintonía de la Escuela Bíblica para Todos en esta hora, en este horario de jueves de noche, vamos solamente a hacer un repaso de lo que el profesor Miguel nos ha enseñado en la primera parte del programa de hoy. Bueno, esta sección, esta unidad literaria que va del versículo 32 al 40, el autor va a presentar la motivación para la obediencia exclusiva a la palabra de la ley, a la palabra de Dios, que es la ley. Nos ha dividido esta unidad literaria en tres partes. La primera parte es como una especie de introducción en el versículo 32. Luego viene una segunda parte o primera parte. Si la primera es introducción, esta sería como primera parte, o si este versículo 32 sería la primera parte, aquí tendríamos entre los versículos 33 al 36 una segunda parte. Tenemos unas preguntas retóricas ahí bastante interesantes, y luego en la tercera parte de los versículos 37 al 40. Bien, entonces hemos visto apenas el versículo 32 y el versículo 33 al 36, donde se encuentran tres grandes preguntas retóricas. El profesor Miguel nos hablaba, la pregunta retórica no invita a las generaciones del presente a responder las preguntas, sino que las preguntas invitan más bien a hacer una reflexión y a reafirmar, pero también a interpelar, ¿no? O sea, porque es que hemos visto en el contexto cómo ellos no han escuchado y no han escuchado y no han escuchado a Dios, y se evidencia que no han escuchado porque no han puesto en práctica la ley, es el amor a Dios y al prójimo. Eso no se ha visto. Entonces también tienen como esa motivación, ese propósito, estas preguntas de llamarles, de afianzarles, pero también de interpelarles, de llamarles a la obediencia. Entonces, en estas preguntas retóricas, ¿qué ha dicho el autor? Les ha mostrado la singularidad de ese Dios que ha salido a su encuentro. Les ha invitado a escuchar, pero también les ha invitado a ver qué. No a ver a Dios y una representación de Dios, sino a descubrir. Esa sería la connotación del ver. Un ver en profundidad, es decir, a descubrir en la historia el actuar de Dios en medio de ellos para cambiarlos, transformarlos y llevarlos a saber ser y saber hacer. Bien, profesor Miguel, entonces en la primera parte quedamos con el versículo 36. ¿Cómo continuamos en esta segunda parte?
Bueno, entonces entramos en la tercera sección de este texto que hemos dividido desde los versículos 37 al 40, que hace una recopilación como una anamnesis, habíamos dicho, ¿no? Y a descubrir el motivo. En el versículo 37 dice que todo esto que está contando el narrador, ¿no? Dice, y porque Dios amó, ¿a quién? A tus padres, y escogió, mira el segundo verbo después de amar, amó y escogió, ¿cierto? Después de ellos a su descendencia, está hablándole a las nuevas generaciones, ¿no? Pero dice que Dios amó y escogió a esa descendencia y que lo sacó, mira, actualiza el evento del Éxodo, sacó de Egipto yendo delante, mire la acción muy particular de la identidad de Dios, porque Dios está delante de ellos, ¿no? Yendo delante de ti con gran fortaleza. Entonces estamos retomando lo que habíamos dicho en el versículo anterior, la metáfora que mencionaba sobre la mano fuerte y el brazo extendido, ¿no? Para causarle terrores al otro pueblo. Entonces Dios amó, Dios escogió y sacó, ¿no? Al pueblo, a los padres, a pesar de que, mira, aquí está retomando ese tipo de comportamiento desobediente de las generaciones mayores, y aquí prácticamente le está hablando de una manera a las nuevas generaciones, ¿no? Para que vayan escoltados, llamémoslo así de alguna manera, por el actuar, por la fuerza de Dios, ¿no? Y en el versículo 38 dice ya, arrojando, mire el verbo, arrojando, de delante de ti, mire otra vez, delante de ti, que a las naciones más grandes y más poderosas que tú, mire, porque ahí está evocando al pueblo, ¿no? Un pueblo más pequeño, ¿cierto? Para introducirle a qué, y volvemos a revocar el concepto fundamental de este libro, que es que la tierra, ¿no? Para introducirle a la tierra prometida, ojo, y entregársela en heredad. Y cierra el argumento para conectar como lo hace en este día. Está actualizando en presente toda la historia de Israel y todo lo que espera en el futuro. Me haces pensar en el profeta Isaías, que habla del Señor de la historia, ¿no? Yahvé se distingue de los demás dioses. ¿Por qué? Porque su palabra muestra ese control sobre el pasado, el presente y el futuro del pueblo. Es el Señor de la historia. Isaías, del capítulo 40 al capítulo 55, está concentrado ese actuar de Dios, ese control de Dios y de su palabra en medio de la historia de Israel. Sí, y entonces aquí es donde empieza a descubrir que esa experiencia fundamental del Éxodo ayuda a reconocer la propia historia de Israel en primer aspecto, y singularizando que ningún otro Dios ha hecho lo mismo con este mismo pueblo, ¿no? Esa es la particularidad. Y por tanto, entonces entramos al desarrollo, que Yahvé es incomparable, que no hay otro Dios igual que Yahvé, ¿no? Entre los versículos 35 al 39, ¿no? Y este conjunto forman todo un marco, ¿no? Que presenta las grandes cosas, los grandes acontecimientos por los cuales Yahvé hizo pasar al pueblo de Israel. Entonces por eso estamos diciendo de una anamnesis, pero también un enfoque hacia el futuro para las nuevas generaciones. Sí, un enfoque hacia el futuro. Por eso mirar al pasado y lo que Dios ha hecho y descubrir ese actuar de Dios ilumina, si se quiere, a la generación del presente, pero también abre una perspectiva interesante hacia el futuro, ¿no? Una esperanza. Y bueno, es, como decíamos, es el Señor de la historia. Y es interesante lo que, ese, como termina el versículo 38, como hoy lo ves, o sea, otra vez el verbo ver, pero ya como tú nos has enseñado en esa connotación distinta a las demás naciones.
Bueno, y entonces aquí ya conectaríamos con los versículos 39 y 40, que vuelve a ponerlo al hoy, ¿no? Dice, tú, ¿no? Tú debes saber hoy qué. Por lo tanto, y además recordarlo, digamos, se recuerda el zícaron, ¿no? El recuerdo, pero ya le dice, ¿en dónde? En el corazón. Mira lo particular. No es un recuerdo lejano, tardío, que se borró, que desapareció, sino que está ubicado, situado en tu corazón. ¿Por qué? Porque otra connotación muy particular, porque Yahvé es el único Dios, ¿cierto? Es un Dios, ¿no?, que se le identifica desde la potencia en lo alto del cielo y en todos los extremos de la tierra. Y entonces esas dos características van mostrando que como este Dios, el Dios de Israel, el Dios Yahvé, no hay otro ni parecido, ni singular, ni parecido ni igual que se pueda comparar. Entonces este aspecto es una experiencia del presente hacia el futuro, ¿no? Muy importante. Y esa es una experiencia que se tiene que incubar, llamémoslo así, en el propio corazón del creyente. Ese elemento me llama mucho la atención porque decíamos que la visión de hombre o la antropología bíblica pues utiliza muchos términos para referirse al hombre y su totalidad, pero el término corazón en hebreo, leb, tiene una connotación muy fuerte, porque el corazón no es ese donde se anidan los sentimientos, sino es donde está la razón. Y me llama mucho la atención, reconócelo, o sea, todo lo que acabamos de decir, reconócelo y medítalo en tu corazón. O sea, vuelve nuevamente sobre eso, porque si tú vuelves sobre eso una y otra vez, o sea, lo meditas, lo analizas, lo profundizas, vas a caer en la cuenta o vas a descubrir quién es el Dios que ha salido a tu encuentro. ¿Quién es el Dios? A través de sus hechos, a través de la historia, cómo la historia se ha desenvuelto, dijéramos, y cómo se ha salvado la historia de un pueblo que no era pueblo, que era una masa de esclavos. Entonces eso hay que tenerlo ahí, porque el corazón era como la razón, ¿no? Era ahí donde había que pensar. Esa era como la idea antropológica de los hebreos, ¿no? Sí. Y fundamental para que en ese lugar o en esa experiencia, en esa profundidad del corazón, ¿no?, Dios mismo se revele al pueblo, ¿no?, y encuentre los vínculos, la conexión de relación con este Dios. Y la manera de generar esa relación es descubrir y escuchar la palabra de Dios. Por lo cual, Yahvé, Dios, habla, importante, el argumento, y además que el pueblo debe escuchar y obedecer. Tanto así que entonces los autores hablan que Yahvé tiene el derecho de hablar, ¿no?, la potencia, la capacidad para hablar y ser escuchado, porque no hay otro Dios como Él que hable de esa manera singular, que se exprese y que intervenga y actúe, y que además les transmite esas enseñanzas por medio de su palabra, por medio de su ley. Entonces, finalmente será Israel quien debe escuchar y obedecer. ¿Por qué? Por haber sido objeto de esas acciones especiales, singulares, concretas y únicas que hemos encontrado a lo largo de este capítulo 4. Si citamos, vemos nuevamente el versículo 7, el versículo 8, el versículo 19, el 20, el 25, el 31, y como que recogido todo del 32 al 40, todo ese conjunto de acciones especiales, concretas y únicas propias del Dios de Israel. Por eso, nada ni nadie puede interponerse entre la palabra divina y la obediencia del creyente. Hay una singularidad tanto de Dios que sale al encuentro, pero también hay una singularidad del pueblo. Es interesante, ¿no? La palabra de Yahvé invita a una relación,
invita a entrar en una relación, de manera que el creyente que entra en relación con Dios también tiene que ser singular. Evidentemente, no se puede parecer a los demás, porque es que no está entrando en una relación con cualquier otra divinidad de otro Dios, está entrando en relación con un Dios que le ha mostrado quién es a través de su actuar, que le ha mostrado su amor, que le ha mostrado su misericordia. Y recordemos que más adelante el Señor les va a decir, y ya pues atrás también les había dicho a las generaciones anteriores, cuando ustedes entren a la tierra de Canaán, ustedes no van a ser iguales. En el Levítico, eso ya lo estudiamos en programa, pues el año pasado, Levítico, el año antepasado, porque el pasado fue Números, el antepasado Levíticos, y justamente en el libro de Levítico se hablaba de la singularidad del pueblo, pero también de la singularidad de Dios en su actuar, que eso es lo que la Biblia llama la santidad de Dios y la santidad del pueblo. Bueno, y entonces aquí tendríamos que reconocer o visualizar la incomparabilidad de Dios, del Dios de Israel, para generar esa identificación de ese Dios único y particular de Israel. Pero a la vez también decíamos que esa singularidad se convierte en un eje de la identidad del pueblo de Dios. Con lo cual aparecen unos elementos, digamos, teológicos singulares para hablar del concepto alianza. Porque están los tres ejes fundamentales, ¿no? ¿Quién va a hacer la alianza? Pues primero Dios, de segundo el pueblo de Israel, y después el contenido. ¿Sobre qué? Sobre mi ley, que es el texto toratí, evocando a Jeremías. Entonces aquí aparece una preeminencia, digámoslo así, de la teología de la palabra de Dios para su pueblo, ¿cierto?, que hace que Dios se distinga de otros dioses y que Dios, siendo un Dios auténtico, desvela que los otros son unos dioses falsos, ¿sí? Y que además la palabra y la intervención de Dios se marca no solamente, o en las distintas etapas, se reconozca tanto en el pasado como en el presente y en el futuro. Yahvé es el Dios de la historia, y por eso cuando tú estabas evocando, yo pensaba en los capítulos de Isaías, ¿no?, donde estaba hablando de esa intervención pasada, presente y futuro. Se distingue de los demás dioses por eso, ¿no? Es el que siempre está presente y que se interesa por la conducta del pueblo. Entonces, ahí el énfasis está recayendo en el oído. Recordemos Shema en hebreo, pero que ese Shema escuche Israel, ese Shema tiene la implicación del hacer. Eso no solamente es un oír desapercibido, sino es un escuchar en profundidad, escuchar para hacer. Entonces, el énfasis recae en el escuchar, pero también, digamos, invita al pueblo a ver, pero a ver qué, a descubrir a ese Dios para vivir conforme o a configurar su vida, si se quiere, con ese Dios que le ha salido al encuentro. Bien. Yo creería que en este capítulo hemos casi que prácticamente hecho un repaso de toda la teología acerca de la palabra de Dios, ¿cierto? Indudablemente alargada en todo el Antiguo Testamento, pero de manera muy singular en este capítulo 4 del libro del Deuteronomio, del libro de la ley, de los 5 libros de la ley, ¿cierto? Y el protagonismo es la palabra del Señor, estas las palabras. Dios que habla en medio de su pueblo y que de alguna manera se revela como, o se manifiesta como el Dios que habla por medio de su palabra, ¿no?, como un eje o un elemento distintivo de la fe bíblica de Israel, muy particular. Y aquí en ese recorrido podríamos mostrar que en el capítulo 4, versículo 12, se hace un énfasis acerca del oído, del escuchar, y evoca, ¿no?, toda la experiencia de los profetas, ¿no?, donde Dios se muestra, se da a conocer, ¿no?, expresa o proclama la voluntad divina con unas notas muy particulares, ¿no?
Se trata de una voluntad preocupada por la conducta, ¿no?, de todos los creyentes para que se afiancen o se comuniquen, se junten a esa intención de las palabras de Dios, ¿no? Y por eso va a evocar, por ejemplo, retomar el Salmo 119, que dice o que enuncia términos fundamentales como la ley, como los estatutos, como la palabra, de una manera muy particular, muy única, que es que hacerlo en forma de imperativo, ¿no? Muy importante, porque es que Dios, cuando habla, ordena, ¿no? No está como que invitando un poquito si tú quieres, ¿no? Ay, es que tal vez es como chévere. Dios habla ordenando al ser humano para que descubra en las experiencias de la creación, en las experiencias de la historia, a ese Dios palabra que habla a todos. Eso me llama mucho la atención, porque tú acabas de decir algo muy muy importante, y es que esa palabra de Dios, o como Dios se ha revelado a través de su palabra, se preocupa por la conducta de los seres humanos y de esa conducta en el mundo. Por ello, entonces viene en forma de ley, y me parece muy interesante. Invitamos a nuestros oyentes para que lean el Salmo 119, porque el Salmo 119 es un acróstico bellísimo y todo el tema gira en torno a la palabra. Cuando ustedes leen, hay traducciones. Esta traducción que tengo aquí en mi mano no tiene subtítulos y va derecho, o sea, el Salmo 119 es completico, sin títulos ni nada. Hay otras traducciones que traen algunos subtítulos, o más bien algunas divisiones, más que subtítulos, son divisiones que se ven muy claras, y en cada una de ese grupito, dijéramos, de versículos, se resalta de manera importante, inclusive 7 veces se repite la palabra ley, pero de manera distinta, con sinónimos: estatutos, caminos, preceptos. Entonces es para decir también, el salmista, no sé quién escribió este precioso salmo, pero quien lo haya escrito conocía y reconocía los beneficios de la ley de Dios, y esa es una cosa bellísima. Así que les dejamos esa tarea para que complementemos esto que el profesor nos está enseñando, y es que podamos leer el Salmo 119 y veamos cómo Dios se preocupa por la conducta de su pueblo, un pueblo que amó, un pueblo que escogió, un pueblo que liberó, pero para que sepan ser y vivir en el mundo, y los beneficios de la ley. Entonces así llegamos al versículo 40, donde encontramos como el cierre de esta presentación, donde Dios invita a guardar ¿qué? A cuidar ¿qué? Los preceptos y los mandatos, ¿cierto? Y mire que se lo pone en presente, que hoy yo te prescribo, le dice al pueblo, ¿para qué? Para que seas feliz, mire, para que seas feliz tú y tus hijos, ¿no?, después de ti, y mire la promesa, para que se alarguen tus días, ¿no?, de tu permanencia en la tierra, en el suelo, ¿no?, que Dios Yahvé te da para siempre. Entonces en este versículo 40 como que se cierra, se concluye toda esa enseñanza muy particular que Israel ya conocía desde la experiencia de Sinaí. Pero entonces este es un llamado nuevamente a las nuevas generaciones, para que tengan claridad de qué implica seguir al Señor y aceptar sus promesas, que es la apropiación de los preceptos y los mandatos para que sean felices. Muy linda este cierre, ¿no? Es un cierre que nos lleva a pensar y a reflexionar. Digo muy linda porque es que, para cerrar el programa de hoy, quedémonos con lo siguiente. Esto último que nos acaba de decir el profesor Miguel es que esta palabra nos evoca que la palabra de Dios es creadora, por eso serán felices, es creadora de vida, porque Dios habla y su palabra crea, da existencia, invita a la existencia a partir del vacío. Recordemos la creación, y ordena a partir del caos. La palabra de Dios muestra su eficacia, sobre todo en la historia del pueblo. Por eso volvemos a recordar entonces que leamos el Salmo 119. Allí vamos a ver los beneficios de la ley y a qué se refiere la felicidad. ¿A qué se refiere la felicidad?
qué es lo que la palabra de Dios genera, llama a la existencia y genera, es generadora de vida, tanto personal, individual como comunitaria. Pues un saludo fraterno para todos y todas y muchas bendiciones del Señor.